Muy buenas noches, les habla Belisario Izaguirre desde Surco, Lima, Perú. Esta es mi octava locución. He dejado bastantes días de presentarme porque la situación sanitaria es bastante crítica. Hubiera sido lamentable y monotemático a la vez. Y estando próximas las elecciones, el título de esta charla sería Debemos elegir este domingo 11 de abril. Y yo les invoco a que razonen, a que mediten y elijan al candidato que ustedes consideren que va a ser el abanderado de sus ilusiones, de sus ambiciones, de la patria que quisieran para sus hijos, ¿no? Y tenemos en realidad motivos para obligarnos a nosotros mismos a acudir a las ánforas. Estos tiempos son críticos. Desde muchos años no hemos tenido una situación sanitaria tan especial y a nosotros, a los peruanos, se nos ha juntado una debacle política con otra debacle sanitaria. El Perú tiene la peor situación frente al COVID a nivel mundial. Hasta el 31 de marzo de este año, según el SINADEF, el Sistema Nacional de Defunciones, que es un ente estatal cuyos números no reconoce la Presidencia de la República, esta entidad ha reconocido 142.000 decesos por COVID y por sospecha fundada de COVID, ¿no? Sin embargo, el Ministerio de Salud solamente reconoce 51.000, casi la tercera parte, lo cual es inaudito y dice mucho de un gobierno que quiere maquillar cifras, que no quiere asumir sus responsabilidades, lo cual es muy grave, ¿no? Otro tema, además del sanitario que nos obliga a acudir a las urnas, es para romper, ¿no?, con la conspiración que ha organizado la corporación Odebrecht. Esta empresa transnacional de origen brasileño tiene todavía copados el sistema judicial del Perú y a los políticos y a la prensa mayoritariamente, a la mayoría de la prensa. ¿Cómo así? Habiendo pruebas, cargos contra muchos políticos, contra muchos exgobernantes de varios niveles, no hay ninguno condenado todavía. La fiscalía está tomada por Odebrecht porque ese acuerdo que se ha firmado, ese maldecido acuerdo de colaboración eficaz, es un pacto infame de impunidad, que está avalado por el expresidente Vizcarra, que es el titiritero, es el funcionario, digamos, designado por Odebrecht para articular con varias esferas de poder y poder continuar esta corporación y los asociados peruanos que ha tenido, de manera que ellos puedan seguir lucrando, puedan seguir haciendo negocios en el país, y los políticos que han estado a su servicio no ser condenados. En ese sentido, Vizcarra tiene una serie de aliados, ¿no?, como son Lescano, Verónica Mendoza, Forsyth, Urresti, y no debemos olvidar también
de que Keiko Fujimori pactó con Vizcarra para vacar a PPK. Entonces, si tenemos una relación de candidatos, digamos, que están manifiestamente con Vizcarra, tenemos, voy a repetir nuevamente, a Lescano, a Verónica Mendoza, a George Forsyth, a Daniel Urresti, y después hay otros candidatos más pequeños que no vale la pena mencionar. Yo estoy considerando solamente 7 para esta locución, porque son los que en el orden en el que ustedes quieran figuran dentro de los 7 candidatos con mayor intención de voto. Siendo 18 el total, vamos a perder la perspectiva si agrandamos, digamos, el grupo de posibles sucesores del trono de Pizarro, ¿no? Entonces, hay candidatos que están manifiestamente con Vizcarra, lo cual constituye un peligro, y la misma señora Keiko ya ha pactado con Vizcarra, de manera que podría hacerlo eventualmente otra vez. Y entre los candidatos que están libres, digamos, de compromiso, tendríamos a Hernando de Soto y a Rafael López Aliaga. Ahora, si esa consideración alguno no la considera relevante, o considera de que no hay conspiración, de que Vizcarra no tiene nada que ver, existen, digamos, otros 2 criterios para elegir, ¿no? Hay un sector de la población que es afibradamente feminista, y entonces para ese 5%, 7% de la población que es reivindicativo con el feminismo, entonces ellos tienen 2 opciones, están entre Keiko y Verónica Mendoza. Pero es una proporción del electorado que no va a definir esta elección, ¿no? Y el punto fuerte, a mi modesto modo de ver, es la tendencia de cómo organizar la sociedad, de cómo generar riqueza, de cómo distribuirla, de cómo estimular el desarrollo económico y social, ¿no? Entonces, acá sí tenemos 3 grupos, ¿no?, para abarcar a los 7 candidatos, ¿ya? En primer término, tenemos aquellos candidatos que son efectivamente pro mercado. Son personas cuya conducta y alocuciones, cuyo desempeño público, por lo menos, y la calidad de las personas, de sus allegados, de su entorno, nos hace pensar sin lugar a dudas de que son de esa tendencia. Y acá tenemos a 3 candidatos de los 7 que estoy considerando, y entonces, por supuesto, está Hernando de Soto. Él ha dictado cátedra de libre mercado en todo el mundo. Tenemos a Keiko Fujimori, que sí es pro mercado, y también a Rafael López Aliaga, que es un empresario exitoso y que ha hecho público su intención de realizar grandes obras y de apoyarse en el sector privado para dinamizar la economía. Entonces, este grupo pro mercado es fácilmente identificable, y entonces el público tiene que saber quiénes están en este grupo. Y luego hay otro grupo que son los que podríamos denominarle estatistas
o socialistas, de repente comunistas, aunque esta frase se usa cada vez menos, pero básicamente son aquellos candidatos que apoyarían la recuperación y el desarrollo social, teniendo al Estado como protagonista casi absoluto, ¿no? Y en esta vera tenemos a Johnny Lescano y a la señora Verónica Mendoza, ¿no? A mí me parece que el 20 al 25% del electorado peruano, digamos, es la base dura del pensamiento socialista en el país. Sin embargo, Lescano tiene un discurso ambivalente según la plaza en la que esté dando su discurso. Se manifiesta como pro mercado y otras veces, sobre todo cuando está en pueblos del interior y de la Sierra Sur, se muestra como un arduo defensor de la intervención del Estado. Pero el hecho de que él haya rechazado la ayuda o la colaboración de gente de su propio partido que es pro mercado, me lleva a la conclusión de que este señor está usando una camiseta cuyos principios le son ajenos, ¿no? Si nos guiamos por lo que él ha defendido en la mayor parte del recorrido que ha hecho por el Perú, tenemos que Lescano es una persona con principios estatistas. De manera que él con Verónica Mendoza van conducirían el país apoyando la formación de empresas públicas, ¿no? Haciendo control de precios y haciendo planificación. Seguramente un crecimiento grande de la burocracia, que es lo que caracteriza a todos los regímenes estatistas. Entonces, si alguien está conforme con que esto suceda, no le queda sino votar por una de estas dos personas. Y luego tenemos dos candidatos cuya forma de expresarse y también la gente que los rodea hace pensar de un pensamiento un poco entreverado. Digamos, tenemos dos candidatos de postura mixta, que son George Forsyth y Daniel Urresti, porque hablan a veces de que hay que dinamizar y luego que tales precios se deben controlar, que hay que promocionar, pero a partir del Estado. Entonces, no son socialistas, evidentemente, pero no les caería mal, aparentemente, que se produjeran intervenciones importantes del aparato estatal en la economía, ¿no? Lo importante con estas elecciones, como repito, es que van a ser la oportunidad de romper la inercia genocida de este gobierno, que es herencia del Vizcarrato, que es herencia de Vizcarra, y que hasta ahora nos está costando ya 150.000 muertes por coronavirus. Tenemos la oportunidad de cortar esto y también tenemos que cortar las ataduras de Odebrecht, que eso es tan importante como lo primero. Acuérdense de que nuestro país ha tenido confinamientos brutales, completamente simplones, no pensados,
que han destruido la economía y que han llenado los cementerios, han rebalsado los cementerios. Lamentablemente, mis condolencias a los 150.000 familias que han perdido algún ser querido. Todos tenemos amigos, parientes que lamentar, y yo les invoco a que piensen bien, pero no falten a la votación y no lo tomen a la ligera, porque el Perú necesita también un sinceramiento. Nosotros deberíamos de tener claro qué cosa queremos, qué país esperamos recrear. Eso es muy importante porque es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Nosotros necesitamos claridad en nuestro pensamiento y sinceridad en nuestros sentimientos. Vamos a castigar a todos aquellos que nos están llevando a la ruina, que han hecho que se rebalsen los cementerios, o los vamos a olvidar como si no fuera importante. ¿Quiénes tienen la culpa de tanta muerte? Es Vizcarra, sus ministros y los que todavía continúan en el gobierno. No han hecho lo necesario para reducir las muertes. No deberíamos de tener tanto luto en el país. Estamos lejos del promedio de América Latina. Lejos, completamente lejos. Estamos en la punta del iceberg a nivel mundial. La mortalidad en el Perú es varias veces la mortalidad total del continente africano, a pesar de que África tiene 1.200 millones de habitantes y Perú tiene solamente 32. O sea que 45 veces más población que Perú tiene África, pero tiene menos decesos. Eso es una tragedia y también una vergüenza. Por favor, este domingo, todos a elegir a la persona que consideremos que representa lo que queremos como país. Ojalá que el Perú salga ganando. Muy buenas noches.